Bien, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, disculpen el retraso. Unos pequeños problemas técnicos. No, claro, lo entiendo. Me imagino. A ver si alguien más se conecta. ¿Cómo se prepara para teóricamente, para algunos el último semestre de materia? Ay, sí, para mí ya por fin es el último semestre con materia. Y usted sabe que yo le comenté que quería hacer las pasantías adelantadas. ¿Sí? ¿Lograste conseguir alguna? Sí, ya mañana debo ir a entregar los papeles las planillas que ellos mandan a consignar allá. Sí, donde ellos te ofrecen la pasantía para que la procesen. Exacto. Sí, Entonces, les voy a adelantar y estoy bastante feliz por eso. sí, no, la gente tiene que empezar a hacerlo, pues ahorita es una de las tareas más difíciles que hay, conseguir la pasantía. No, Sí. mientras no se No, a mí reactive la de industria. verdad que fue bastante sencillo, ya que, como yo le había comentado, aquí en la empresa donde yo trabajo, me la van a aplicar desde aquí. Entonces, de verdad que fue bastante sencillo. Gracias a Dios, lo que fue mi proceso. La cuestión es proponérselo, tratar de obtener la mayor cantidad de conocimiento sobre la experiencia. Claro, sí es verdad. A veces hasta del trabajo más sencillo hay muchas cosas que aprender. Eso sí es verdad. Y Daniel, Hola, profesor, ¿cómo está? buenas tardes. ¿Listo para arrancar otra vez el semestre ya? Sí, todo listo, gracias a Dios. Esperemos que sea un excelente semestre. Creo que ya el penúltimo ya, prácticamente. Yo creo que a nosotros no nos va a tocar clases presenciales, porque básicamente pienso que Yacimiento 1 es la única que realmente requiere clases presenciales por el laboratorio. Aunque eso aún no está claro de cuáles van a ser, en qué casos alguna materia van a requerir. Profe, pero sí van a haber materias presenciales. No completamente, no 100% presencial, es parcialmente. Ok. Por lo menos si tiene laboratorio, tiene algún tipo de actividades que requieran que el estudiante tenga que estar ella con el profesor en físico. Yo pienso que por lo menos en el caso de arquitectura y eso, que ellos tienen que entregar maquetas y todo eso, porque que la pueden presentar por Zoom, pero hay detalles que los profesores no ven nada más en físico, con la maqueta en físico. Entonces, a lo mejor ellos van en las otras materias que tengan laboratorio, y hay algunas, o que necesiten por lo menos prácticas de laboratorio, algún tipo de así sea
de computación también necesita prácticas de laboratorio. O sea, esas posiblemente van a tener, sí van a tener clases presenciales, pero no es totalmente presencial, es parcial. Ok, ya entiendo. Bueno, yo espero de verdad que, de verdad que mi tiempo como para ir a la universidad, según el horario que ellos me dieron, no me va a cuadrar como para ir a la universidad. Así que de verdad que espero que sigan las clases de esta forma. Obviamente si no modifican el horario. Es difícil, o sea, las cosas no están ahorita lo suficientemente estables ni por el medio de transporte, ni por el medio Claro, totalmente, totalmente. ni eléctrico, ni pues el forma de ir a una clase presencial y que se te vaya el servicio eléctrico ya, no te quedes sin internet allá. Entonces, eso es una tarea que habría que ver. Son cosas que tienen que evaluar. Pues. Tampoco pueden forzar que sean muchas clases pues, por lo mismo. Pues. Es muy aleatorio. Si tienes que tener 3 o 4 clases en el semestre, lo ideal es que sea flexible. Cuando no hay una oportunidad, pues puede ser que en el momento que la programen, a lo mejor no se puede dar. Claro. Bueno, yo creo que ya tenemos algunos y podemos comenzar con esto. Básicamente lo que vamos a hablar es de lo que es el contenido de la materia. Okay, el semestre teóricamente arrancó hace 2 semanas. 2 semanas atrás, esta es la tercera. Oficialmente. De 18 semanas. Pero aún están en el proceso de inscripción, aún hay materias que no han sido asignadas. Cargadas. Entonces, posiblemente el primer corte de cuestionario está planificado para terminar la semana 7. O sea que quedan 4 semanas. El corte es relativamente fácil, o sea, no es tan complicado ni requeriría tanto tiempo, pero el asunto es hay que esperar por algo lo que aún no, por X o Y causa. Siempre también, pero aún está en el proceso. No sé si será esta semana o la semana que viene que cierran el proceso de inscripción como tal. Aunque de vez en cuando sale un pantalla presencial pasado. Bueno. Esta es la tercera de lo que es de la cadena de yacimientos. Yacimientos 3. Tiene algunas cosas de repaso de las anteriores en algunas cosas, pero mayormente tiene que ver más con los procesos de explotación que se aplican ya cuando ya los yacimientos ya están más o menos ya desarrollados. Desarrollado significa si el yacimiento por su extensión, volumen de reserva y todo eso requiere de por lo menos unos 100 pozos perforados. Normalmente hay una parte de esto que tiene a lo que trata la materia en sí como tal, que básicamente aplica ya cuando tienes la mayor parte de los pozos que han perforado. La asignatura trata sobre recuperación adicional. Ahora la pregunta es, ¿qué recuperación adicional? Normalmente cuando se completa un yacimiento, se perfora el pozo exploratorio y los pozos de desarrollo. Hay una primera etapa en la cual simplemente lo que tú vas a extraer del yacimiento, lo vas a extraer de los pozos que vas perforando. Les instalas tu sistema de producción. Si la presión del yacimiento es lo suficientemente alta, los pozos posiblemente puedan producir por lo que se llama flujo natural o surgencia. ¿Okay? Es decir, los pozos van a poder ser capaces de elevar. El yacimiento tiene suficiente presión como para que los fluidos salgan, llevarlos desde el fondo del yacimiento, o del límite del yacimiento hasta los pozos, y aún así, aún llevarlos hasta superficie.
Eso es lo que se llama flujo natural. Después de 1 o 2 años, posiblemente en muchos pozos ya la energía alrededor de la zona de donde produce ese pozo ha disminuido y ya no es suficiente para llevarlo hasta superficie. Entonces se requiere aplicar lo que se llaman métodos de levantamiento artificial. Esto es equipos de bombeo, sistema de levantamiento por gas y cosas así. ¿Okay? Simplemente son ayudas, en este caso para traer los fluidos del fondo del pozo hasta la superficie, porque el trabajo de llevar los fluidos desde el límite del yacimiento hasta el pozo sigue siendo del yacimiento. Y eso puede prolongarse por cierto tiempo, hasta que la tasa de producción acumulada de los pozos del yacimiento por día es insuficiente para cubrir los gastos operativos, todo eso. En ese momento hay que pensar si se puede hacer algo más. Y ahí comienzan los llamados estudios para evaluar métodos de recuperación adicional, o sea, aumentar el factor de recobro, extraer más. Hay yacimientos, por lo menos los que, cuyo mecanismo de producción sea gas en solución o expansión roca fluido, que por lo general tienden a tener factores de recobro relativamente bajos, hasta un máximo de un 20-25% del POE en sitio, en el caso de gas en solución, o hasta un 12-15% cuando se trata únicamente o principalmente de expansión roca fluida. Ese tipo de yacimientos, si el volumen total de reservas que tiene es muy grande, son buenos candidatos a recuperación adicional. A un yacimiento con empuje hidráulico o un yacimiento con capa de gas o segregación gravitacional podría ser candidato a recuperación adicional. En muchos casos no. Los factores, el mecanismo de producción va a dar un factor de recobro bastante elevado. Sin embargo, el que más alto puede llegar, hasta ahora está el gas en empuje hidráulico, que puede llegar hasta un 60% del petróleo en sí. El promedio, por lo menos en el caso de Venezuela, el promedio de la recuperación esperada de los yacimientos está alrededor del 30%. A nivel mundial está en algunos casos está por encima del 60%. Es decir, que nosotros en Venezuela hay por lo menos un 30% de oportunidad. Es decir, aún podemos de nuestros yacimientos recuperar casi una cantidad similar a la que se ha producido hasta ahora, en el caso venezolano. Ahora, eso implica un poquito más de esfuerzo. Los costos de producción en este caso van a ser más elevados. Por lo tanto, independientemente de que puedan haber reservas, independientemente de que un yacimiento pueda ser candidato a un método de recuperación adicional, posiblemente los costos de implementarlo no van a justificar hacerlo. Entonces, básicamente la materia lo que trata de ver es cuáles serían esos potenciales métodos de recuperación adicional, cuáles son los principios en los que se basa y qué tipo de yacimientos serían aplicables y más o menos qué se pudiera esperar de cada uno de ellos. Cómo contribuye a mejorar la producción o la recuperación de hidrocarburos de los yacimientos. Entonces, la materia básicamente trata sobre eso. Empieza primero que vamos a hablar de lo que es recuperación de hidrocarburos. Ya hablé de la etapa primaria, que es cuando simplemente tengo el pozo que me fluye natural o utilizo un método de levantamiento artificial para producirlo. Y eso va a ser hasta que el yacimiento sea capaz de producir una tasa rentable, o tal que cumpla con los compromisos comerciales. Porque pudiera ser que por razones de los compromisos comerciales hay que ir a recuperación adicional porque el crudo tiene que salir, se necesita cierto volumen en el mercado y el yacimiento, o los yacimientos que lo producen deberían ser establecidos algunos métodos para garantizar esa producción de petróleo.
Entonces, normalmente esa etapa casi siempre ocurre en las cercanías de la presión de burbujeo. Por eso que los yacimientos, una de las primeras cosas que hay que hacer cuando se tiene un yacimiento es tratar de identificar el mecanismo de producción predominante. Pero como les dije, si es gas en solución o expansión roca-fluido, ese es un yacimiento que va a necesitar recuperación adicional antes de alcanzar la presión de burbujeo. Los otros mecanismos no, ellos pueden ir mucho más allá de la presión por debajo de la presión de burbujeo y aún producir tasas económicas. Por eso ellos pueden tener una vida más larga y pueden no llegar a requerir, en algunos casos sí pueden, un método de recuperación adicional. Pero ya eso se verá en la medida en que sea la vida del yacimiento lo requiera. Entonces, cuando se comenzó a ver esta necesidad, los ingenieros pensaron en qué podían hacer. Y una de las primeras cosas es la principal fuente o elemento implícito en la energía de producción de los yacimientos es el gas. Entonces se pensó, ¿por qué no inyectarle gas a los yacimientos? Y fue el primer método que se planteó como un método de recuperación para aumentar el factor de recobro. Es decir, en la medida en que se produce el petróleo, se produce gas. Y al salir el gas del yacimiento, que es el calor del fluido, que se expande más dentro del yacimiento, se puede expandir más en la medida que baja la presión, entonces la presión cae más. Entonces, regresarle lo que es el fluido del yacimiento pudiera ser una alternativa. Otra cosa que sucedió, los dos fluidos que acompañan al petróleo en el yacimiento son el petróleo, el gas y el agua. Entonces, la primera visión era el gas. ¿Por qué? Porque es hidrocarburo también. Y se puede disolver en el petróleo y todo eso. Y eso te puede ayudar a producir más. Con respecto al agua, sucedió algo fortuito. En un campo que estaba en explotación, hubo un problema en algunos pozos y ocurrió comunicación mecánica de la zona productora de esos pozos con una formación de agua a alta presión. No fue algo planteado. Pero de pronto los pozos comenzaron a producir más. Y el efecto de la entrada de agua que comenzó a empujar el petróleo hacia otros pozos que estaban produciendo. Lo hizo a través de pozos cerrados y comenzó a empujar el petróleo hacia los pozos productores cercanos que aún estaban activos. En vista, o sea, ellos detectaron que había la comunicación de agua y no había problema. O sea, no tuvieron ningún tipo de problema, pero de pronto comenzaron a ver que la producción comenzaba a aumentarse. Así nacieron los dos métodos de lo que se llamó en un principio recuperación adicional o secundaria. Inyección de agua e inyección de gas. La misma se puede hacer inyectando gas en una capa de gas que exista en el yacimiento, y si no existe, se puede inyectar en la parte alta de la estructura y crear una capa de gas. Claro está, para poder hacer eso se necesita que la estructura geológica del yacimiento sea tal que tenga una forma de cúpula para que el gas quede atrapado en la parte alta, separado del petróleo, pero allí él puede hacer el trabajo de empuje hacia los pozos productores que van a estar produciendo en la parte más baja de la estructura.
Lo contrario pasa con el agua. Normalmente el agua es más pesada que el petróleo en los productos convencionales y por lo tanto esta normalmente va a estar hacia la parte baja de las estructuras. Entonces, se podía inyectar allí, se podían utilizar pozos viejos o pozos nuevos. Se podían perforar pozos nuevos y los pozos viejos estaban muy deteriorados como para servir como inyectores. Entonces, eso fue los primeros intentos que se hicieron con respecto a esos métodos de desplazamiento. Sin embargo, se veían cosas extrañas, por lo tanto. Tenía un pozo inyector, inyectaba fluidos allí, pero los pozos a los cuales tú pensabas que ellos iban a afectar no se veían afectados. ¿Qué sucedió allí? La geología o el principio de sedimentación de las rocas y la tectónica de la Tierra que tiende a deformar esas capas que se han depositado. Genera cambios en la estructura y esos cambios pueden afectar la comunicación en las capas. Crean fallas, crean desplazamiento de la roca y se queda la parte del yacimiento frente a una roca impermeable. Y en muchos casos te conseguías con que resulta que el pozo inyector y los pozos productores tenían una falla que no se veía en sísmica, pero estaba allí. Una de las cosas que también ocurrió en ese momento es que cuando se empezaban estos proyectos, en realidad el conocimiento que se tenía del área posiblemente no era suficiente. No se conocía en detalle todas las posibles heterogeneidades que había en el yacimiento que podían haber. En vista de esto se pensó en otro esquema, lo que se llama arreglos de pozos. Es decir, perforar pozos dentro de la zona de petróleo, ubicados a cierta distancia de los productores, que podían servir como inyectores. Es decir, las distancias entre pozos productores e inyectores las redujeron, tratando de minimizar esos efectos geológicos. La respuesta que se podía tener a la inyección era mucho más rápida. También la invasión de fluidos inyectados iba a ser más rápida. Pero el petróleo lo podía recuperar en menos tiempo. Entonces, eso fue la siguiente etapa de los métodos de recuperación adicional, lo que se llama inyección por arreglos. Una de las cosas que pasaba también, como le dije antes, era el poco conocimiento que se tenía muchas veces de la zona del yacimiento, de todo el área del yacimiento, y de la existencia de algunas irregularidades en la distribución de la formación que iban a afectar lo que se quería allí. Me van a disculpar, pero me había perdido y estaba hablando solo. Yo supongo que me estaban oyendo, pero no estaban viendo nada. Y por forma de males, No, tuvo como 10 segundos que no se escuchó. ¿ah? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ah, ok, disculpa. Estaba hablando solo como un loco, yo creo que. Bueno, como les estaba hablando, que la materia como tal tiene que ver con la parte de recuperación de crudo.
La unidad 1 vamos a hablar de las diferentes etapas en las que se ha dividido lo que puede ser la historia de producción de un yacimiento. Una etapa primaria asociada a lo que los pozos que se perforen allí pueden producir simplemente por efecto de la energía natural que los mecanismos de producción le aportan al yacimiento. En esta etapa, básicamente el petróleo que se va a producir es el petróleo móvil, que la energía del yacimiento puede empujar hacia los pozos productores, en algunos casos ayudarlos a subir cuando los pozos producen por flujo natural, o simplemente para sacar los fluidos del pozo simplemente se instalan los llamados métodos de levantamiento artificial, los de bombeo y gas de LL. Bombeo mecánico, bombeo eléctrico sumergible, PCP o inyección o gas lift, levantamiento por gas. La etapa de recuperación adicional o secundaria que se nació cuando ya los yacimientos comenzaban a producir menores tasas y tratando de darle un poquito más de energía al yacimiento, se planteó inyectar fluidos, inyectar agua o inyectar gas, básicamente, porque eran fluidos afines con lo que estaba en el yacimiento. Eso es lo que se llama desplazamiento invisible, o sea, inyectarlo pero que no se mezclaran los dos fluidos, que quedaran separados para que funcionara como si fuera un pistón. Creo un pistón de fluido que va a empujar el resto del petróleo hacia pozos productores a partir de pozos donde voy a inyectar los fluidos. Este método de desplazamiento básicamente a un inicio comenzó tratando de inyectar en lo que se llama la periferia del yacimiento. En la parte alta de la estructura, en el caso de un yacimiento, se puede inyectar gas, o en la parte de los acuíferos donde hubiese inyección de agua. Ahora bien, cuando se comenzó con este tipo de proyectos, básicamente muchos de los yacimientos, el conocimiento que se tenía era el conocimiento que se adquiría a través de los pozos. Estudios integrados no eran tan eficientes en cuanto al conocimiento, la calidad de sísmica no era tan buena, y en muchos casos no se conocía por completo toda la estructura del yacimiento. Entonces resulta que podía haber elementos allí que me afectaran lo que era el proceso de desplazamiento. Bajo esas circunstancias, nace lo que se llama inyección por arreglos. Los arreglos era simplemente colocar pozos más cerca, un grupo de pozos inyectores y productores más cercanos en espacio, recortar los espacios entre pozos, de forma tal de que se pudiera inyectar fluidos y que el efecto del desplazamiento fuera más rápido y podía ser más eficiente, podíamos conseguir más petróleo en menos tiempo, y eso a la final significa mayores ganancias. Entonces, lo que vamos a ver en la materia tiene mucho que ver con esto. Bueno, esa fue la etapa de recuperación secundaria. ¿Qué es la primaria? Y luego vamos a entrar en lo que es la parte secundaria, con inyección de agua. Básicamente vamos a orientarnos más hacia la inyección de gas, de agua, que digo, que de la inyección de gas. Lo vamos a ver en lo que es un desplazamiento horizontal, básicamente lo que llaman desplazamiento desde el límite hacia la zona productora y por arreglos. Luego vamos a ver ya matemáticamente cómo se puede o qué técnicas se han desarrollado para simular esto. Y al final de la materia estaríamos hablando de lo que es la recuperación adicional. La recuperación adicional, bueno, la recuperación mejorada, adicional, terciaria, como lo quieran llamar. Estas son técnicas que ya se plantean cuando la primera y segunda forma de recuperación ya no tienen tanta eficiencia o ya no son eficientes para poder recuperar más. Y aún existe mucho volumen remanente en el yacimiento. En este caso,
estaríamos hablando de recuperación térmica, básicamente que ha tenido más aplicación para la parte de crudo pesado, y lo que se llama recuperación mejorada de petróleo. Ahora, estas últimas técnicas se diferencian de la primera. Usted sabe que cuando calculamos el petróleo en el yacimiento, siempre existe una saturación de petróleo residual. La saturación de petróleo residual es la saturación de petróleo no movible. El resto de la saturación de petróleo que no es movible, que es no movible, como el caso de la saturación, es la saturación de petróleo movible. Entonces, cuando estamos hablando de la etapa primaria, de la etapa secundaria, básicamente allí lo que se va a producir es petróleo móvil, de la parte del petróleo movible. Pero el petróleo inmóvil, en algunos yacimientos, como el caso de los crudos pesados, puede ser hasta un 40-60% del petróleo en sí. Es decir, que la saturación de petróleo móvil es muy baja y la saturación de petróleo inmóvil es muy alta. Por eso es que para el caso de los crudos pesados, siempre es bueno recurrir a un método de recuperación mejorada. En este caso, la térmica es tal vez una de las que más activamente se está utilizando para mejorar el factor de recobro en ese caso. Ahora, con los petróleos convencionales, normalmente los factores de recobro pueden ser bajos. El petróleo residual es bajo, el petróleo móvil es alto. Pero cuando hay procesos de inyección de agua y gas, puede ocurrir lo que se llama volúmenes dejados atrás. Es decir, el desplazamiento es ineficiente y parte del petróleo se va quedando detrás de los fluidos que se inyectan. En esos casos, se puede ir a los métodos de recuperación adicional mejorada que pueden ayudar a recuperar lo que queda del petróleo móvil y parte de ese petróleo residual que aún existe en el yacimiento y que por otros métodos no es factible emplazar. Entonces, muchos de esos métodos de recuperación adicional lo que trabajan es por la parte de la viscosidad, de las densidades, la presión capilar, que son de las cosas que hacen que el petróleo trate de quedarse en el yacimiento. Entonces, la materia básicamente tiene que ver con estas técnicas de recuperación adicional que se aplican simplemente para tratar de recuperar petróleo adicional. No en todos los yacimientos se pueden aplicar. Como le digo, hay un elemento económico implícito en ello. Entonces, muchas veces se puede conseguir un método que técnicamente puede ser muy bueno para el crecimiento, pero económicamente no resulta por costos, por lo que sea. Pero normalmente es que el volumen que va a recuperar con respecto a las inversiones que tienen que hacer son muy pequeños y eso hace que no sea tan rentable. Es el único método que te puede dar petróleo adicional, pero el costo de ese petróleo, que hubo algunas técnicas de esas en el pasado, hace muchísimos años atrás, no eran rentables, y hubo proyectos nuevos que se hicieron con técnicas que cuando los precios del petróleo llegaron a los $100 y más, se hicieron económicas. Cuando bajó ahora, ya perdieron la economía se fueron al suelo. Ahora estamos en una tendencia nuevamente ascendente del petróleo, pero ya posiblemente las empresas no se van a correr tantos riesgos en cuanto a hacer ese tipo de inversión. Entonces, básicamente la materia lo que tiene que ver es eso. ¿Cómo se puede determinar o mejorar los factores de recobro naturales de los yacimientos que vienen dados por los mecanismos de producción? Bueno,
Mañana vamos a tener otra sesión en la tarde. Vamos a empezar con la primera parte de esto. Solo me va a dar la oportunidad de dar más detalles y no cometer la misma pifia que cometí ahorita. Profe, una cosa. A mí aún no me han encargado esta materia en la plataforma. Entonces, no sé si usted ya tiene un grupo formado o algo para ver si me incluye. Eh, déjame. Tú eres, Javier, Noguera. déjame ver si en la lista que tengo de casualidad está. Porque yo sé que entiendo que aún hay gente por inscribir. Sí. No me digas que lo pone de lista. No la tengo aquí. Yo ya bajé la lista de los estudiantes que estaban inscritos en cada uno, pero bueno, ahora chequeo. Puedo ver, pues. Ok. Sí, O sea, tú, para... tú hiciste el pago ya y todo eso. Sí, sí, yo estoy inscrito hace 2 semanas, pero Ah, ya pagué la primera cuota, inscripción, todo. Pero tengo 2 semanas esperando que me carguen la materia y todavía no me aparece. Dios. Bueno, déjame Ah, ver qué puedo sí. averiguar y mañana. Bueno, ya estás incluido aquí. Bueno, de todas formas, yo tengo su número, pero en otro teléfono. Yo le voy a llegar desde mi número diciéndole que soy yo, a ver si me puede agregar al grupo directamente. Ok. ¿No vio? Bueno, Sí, no, para no, no perder mi como si te tengo registrado, te puedo Ujú. cargar en el grupo, no hay problema. Ah, ok, ok. Bueno, No entonces, tienes que entrar por el enlace, sino que yo te cargo directamente en el grupo. ok. Bueno, me avisa para Tengo informar que, eso también, porque no sé por qué no me han cargado las materias. tengo que empezar por ver dónde está mi celular. Ya me lo sacaron a caminar. Hmm. Bueno, profe. Bueno, entonces nos veremos mañana. Disculpen ¿Sí? el No, retraso y profe. todo eso. Entonces, para empezar Tranquilo, aquí. profe. Gracias por Bueno, la clase y nos vemos mañana entonces. mañana. Muchas gracias. Ok, de nada. Uy, Daniel Castro. Daniel, bueno, ya me iba a salir de. Mañana será que, mañana vamos a empezar propiamente con la materia, entonces podemos hablar más al respecto.